Albino. Seguimos hablando de política. Realmente en este último programa nos vamos a dedicar prácticamente a recorrer todo lo que es el espectro de la representación política más importante en la provincia de Buenos Aires. Es decir, Claro. los representantes Sí. de quienes son, hoy por hoy, quienes tienen las responsabilidades más amplias de conducción y o de estar del otro lado del mostrador en todos los ámbitos institucionales. Y hemos elegido un referente de cada uno de ellos como para charlar en esta jornada que es para nosotros la última del año en vivo. El Claro, programa sigue, pero efectivamente. Hablamos con Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de Daniel Scioli, El oficialismo. precandidata, aunque no lo ha dicho el oficialismo. También con Felipe Solá, hombre del Frente Renovador. Y ahora vamos a saludar a Ricardo Alfonsín, hombre del radicalismo, por supuesto, como todo el mundo sabe, pero que hoy por hoy representa al FAUNEN. Exactamente. El Frente Amplio UNEN, que es el espacio opositor, según ellos, el más opositor de todos. El por único. lo menos el único no peronista, como le dicen. Alfonsín, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Albino? ¿Qué dice Fabián? ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, al contrario, gracias Bueno, a ustedes. no recuerdo cuándo fue la última vez que hablamos, pero de aquella vez hasta ahora, que no hace mucho, ¿se empezó a acomodar un poco la interna del FAUNEN? hablamos, todavía perdón, sigue... perdón, te digo, hablamos a horas de la implosión de FAUNEN por la decisión de Lilita Carrió. Hablamos ahí. Sí, eso De creo aquel que- entonces hasta ahora, como dice Bueno, Albino, creo que ese hecho facilitó un poco la cosa. ¿Facilitó? Facilita, sí, porque teníamos, a ver, sin que fuera su intención, pero para poderlo decir de manera gráfica y que se entienda, una suerte de quinta columna adentro del Frente Amplio, ¿no? Que estaba permanentemente, bueno, haciendo por los medios consideraciones o propuestas que dañaban mucho al Frente Amplio, dañaban su identidad, su significado, lo que representaba, y por el otro lado se refería a sus dirigentes de manera muy dura también, y eso no. Hasta a mí me dijo, hoy se llega a enterar que hoy estuve con el gobernador Scioli, me va a decir que estoy arreglando algo para la campaña, porque ella se maneja de una manera en política que yo no comparto, no dialoga. Yo creo que hay ¿es fundamentalista de sus principios o no pasa por ahí? Eso no es, porque después si se pasa en el partido de ella es muy indulgente. Pero yo lo que digo, el diálogo tiene valor sobre todo con aquellas personas con las que uno tiene más diferencias. Dialogar entre los que piensan igual no tiene ningún valor en definitiva en política. El diálogo debe darse precisamente, si tiene algún significado político valioso, es el diálogo entre los que piensan distinto. Sí, entre los que piensan igual. Hablando de la reunión con el gobernador Scioli, Ricardo, porque la verdad es que nosotros somos un canal de noticias de la provincia de Buenos Aires. Sí. Por supuesto que sos un dirigente político de proyección nacional, pero naturalmente sos sí, un hombre... sí, bueno, pero sos un hombre de la Sí, provincia de no, Buenos por Aires. supuesto, sí. Hablemos un poco de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué hablaron con el gobernador de la provincia Bueno, de Buenos hablamos Aires? sobre cosas de Chascomús, por supuesto que repasamos Sí. nuestras posiciones respecto de la provincia, y yo soy respetuoso, pregúntenle a Juan Gobi, que es el intendente, sobre cuestiones que tienen que ver con Chascomús, con algunas soluciones pendientes que hay respecto o algunos trámites pendientes que hay respecto de la provincia y Chascomús, digamos, ¿no? Pero bueno, una conversación como la que deben tener en fin, todos los días con varios intendentes, ¿no? ¿Y cómo analizan la gestión de Scioli ustedes en la provincia de Buenos Aires? Porque digo, sobre la base de lo que ustedes analizan de la gestión, imagino que deben estar elaborando el programa de acción que eventualmente van a ejecutar en la provincia de Buenos Aires, si es que le toca llegar a gobernarla. Sí, con Miguel Báez probablemente podamos gobernar la provincia. Miguel Báez es un hombre, acá en La Plata lo conocen bien, un hombre que conoce mucho la provincia, fue presidente de la Comisión de Presupuesto en la legislatura, es decir, conoce mucho las cuentas públicas, pero no solamente las cuentas públicas, el estado de las cuentas públicas o la calidad de los servicios esenciales que debe prestar el Estado a aquellos que no pueden proveérselo por sí mismos. Pero no solamente conoce el sector público, conoce el sector privado, conoce mucho las necesidades del interior, no solo las que tienen que ver con el sector agropecuario, que las conoce todo el mundo, sino las que tienen que ver también con la posibilidad de que el interior se transforme en lugares en los que se puedan radicar industrias. Hay muchos problemas de energía. En muchos lugares no está asegurada la provisión de energía como para que se radiquen industrias.
conoce los problemas del Gran Buenos Aires, los problemas que hay con la concentración demográfica. Pero Scioli es una de las banderas esa, Ricardo. Hoy acaba de anunciar algo así como la inauguración del polo industrial número 100 y además también en la provincia de Buenos Aires. Dice que ha hecho mucho, es uno de los caballitos de batalla, por lo menos del discurso de campaña del gobernador. Yo no digo, te digo lo mismo que digo con relación al gobierno nacional, yo no digo que no se ha hecho nada, digo que se podría haber hecho mucho más, sobre todo en estos últimos 12 años, porque estos últimos 12 años fueron años de mucho crecimiento, porque el mundo era muy favorable para el crecimiento. Toda América Latina creció. Cuando crece la economía, los gobiernos tienen mucha más plata. Claro. Mucha más plata que cuando no crecen. ¿Se la llevaron? No. Como dice ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Yo creo que no hubo una correcta asignación de los recursos. Por ejemplo, en el caso del gobierno nacional, se despilfarraron recursos otorgando subsidios a sectores sociales que no necesitaban subsidios, pero estoy hablando de miles de millones de pesos, miles de millones de dólares en varios años, ¿no? En los años de gestión. Sí, por ejemplo, en energía, en la luz, al Gran Buenos Aires y a la capital federal. A ver, ahora, pero no está mal la Gran Buenos Aires, distingamos sí. los shopping, los barrios privados, los edificios más caros de la capital, Puerto Madero, los bancos. Todos tenían la electricidad subsidiada. Los la tienen todavía. La tienen. Bueno, eso bueno, pero buena parte también, Ricardo, sí. Buena parte de la clase media tiene la energía subsidiada, sobre todo en la provincia de Buenos Aires o en la zona metropolitana, y a mí me da la sensación que, como es cierto, o parece serlo, eso de que la clase media finalmente es la que maneja el humor del electorado, ningún político se le anima a meter la mano allí. Sí, pero hubo sectores de clase media alta y de clase alta que hubieran estado dispuestos, seguro, a pagar mayores tarifas, porque tienen una actitud solidaria frente a los demás. Pero bueno, no gestionaron bien, no se preocuparon por hacer un trabajo que les permita saber quiénes pueden pagar y quiénes no. Claro, claramente fue una decisión política que se frenó, porque se acuerda cuando hablaban de... Bueno, ahora se está actualizando las tarifas. Pero no, pero en su momento, ¿se acuerda que esta cuestión de la actualización y demás se frenó por una cuestión circunstancial? Dijeron, no, preferimos no seguir adelante. No por una cuestión circunstancial, porque lo hicieron muy mal, porque cometieron el error inverso. Así como antes le daban a todos, sin discriminar, incluso a los que no necesitaban, y los que no necesitaban eran un porcentaje altísimo y se llevaban miles de millones de dólares, no se los llevaban, digamos, eran subsidiados con miles de millones de dólares. Después, cuando las bajaron, hicieron exactamente lo mismo, sin discriminar, cuando las subieron, perdón. Cuando eliminaron el subsidio y hubo que subir la tarifa, lo hicieron sin discriminar. Y había gente que no podía. Claro. Había que tener el subsidio. Hay gente que no debe pagar nada, incluso, porque no tiene plata. En el oficialismo en la provincia de Buenos Aires dicen, Alfonsín, que los radicales no se quieren hacer cargo, porque efectivamente uno de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires hoy tiene que ver con la seguridad. Y en su momento, cuando dijeron, bueno, aportemos todos, cada uno desde su lugar, vamos a crear la nueva policía comunal, ustedes, el radicalismo, dice, la verdad es que yo no estoy preparado, muchos decían, yo no estoy preparado para manejar la seguridad. Eso es un tema del que se tiene que hacer cargo la provincia de Buenos Aires. No decíamos eso. Decíamos que de eso se tiene que hacer cargo la provincia de Buenos Aires y que fue anticipatorio. Carlos Fernández fue el que fijó la posición en el Senado. Y efectivamente es cierto, fíjense lo que pasó en México y en todos los lugares donde hubo policía comunal, han tenido que dar marcha atrás, porque es mucho más vulnerable la policía comunal frente a delitos como el narcotráfico. Ha quedado demostrado que no es muy eficaz. Absolutamente demostrado. Yo estuve con los mexicanos. Lo peor es que nosotros vamos detrás, porque bueno, sí, y con la escuela pública está demostrando que fracasó en otros lugares y nosotros ni siquiera la implementamos todavía. La reforma educativa también. Había fracasado en España, nosotros la implementamos acá, tuvimos que tener la experiencia, fracasar acá para darnos cuenta de que había una mala reforma. ¿Y por qué es más vulnerable, Ricardo, la policía municipal? Miren, yo estuve con los mexicanos, preguntándoles cómo habían dado la policía municipal allá, un desastre, me dijeron, ¿no? Y me decían, porque los estamos sometiendo en las pequeñas ciudades a la siguiente amenaza: plata o bala, elegí. Porque los conocen, los identifican, conocen su familia, ¿no? Pero eso puede pasar acá. Pero no tengan ninguna duda que puede llegar a pasar. Es mucho más vulnerable la policía comunal. Es el Estado provincial. A ver, así como es el Estado nacional el que tiene que hacerse cargo de los ejércitos,
¿Qué quieren? ¿Que los municipios se hagan cargo de los ejércitos? No. ¿Por qué razón? Porque no podrían hacerse cargo con que quisieran, ni la provincia. Es el Estado Nacional, la provincia, el Estado provincial sí tiene que hacer cargo. En realidad no hay policía comunal ahora, ¿eh? Sí. No hay, porque No, en realidad bueno, es una sancionó, repartición, sí. es una división Sí, de la policía exactamente. provincial que opera a nivel municipal. Sí, tal como finalmente se aprobó por Sí, decreto, porque por ni siquiera decreto. salió por ley, es cierto que tiene esa característica. El problema está en la policía y ustedes provincial. dicen, se tiene que hacer cargo la provincia de Buenos Aires. Como de la ¿Y educación. consideran que se hace cargo la provincia de Buenos Aires o que no puede? Porque la verdad es que yo no puedo creer que no quiera hacerse cargo de un tema creo tan que- sensible que en términos electorales perjudica y mucho la aspiración presidencial de Scioli. Sí, hay una pelea entre la Nación y la provincia para ver quién tiene la responsabilidad. La Nación dice, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. La provincia también dice, bueno, la Nación tiene que colaborar conmigo para combatir la seguridad. Los dos. Los dos son actores fundamentales. Y ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias. Yo no digo que sea un problema fácil, pero creo que lo ningunearon al problema, lo negaron al problema, como con la inflación. No reconocieron. Y siempre pasa lo mismo. Cuando uno niega un problema y no lo reconoce, quiere hacerle creer a la gente que no existe, era una sensación térmica, ¿se acuerdan? Bueno, el problema se va agravando, después se hace más difícil resolverlo. La policía, el problema de la policía es solo uno de los temas desde los cuales debemos abordar la inseguridad. La justicia es el otro, no se ha hecho nada tampoco para que la justicia sea más eficiente. El sistema carcelario es otro problema, no se ha hecho nada para que el sistema carcelario sea más eficiente en la tarea que tiene que desarrollar para prevenir que los que ingresan salgan todavía peores que cuando ingresaron. Es al revés, es una escuela de delincuencia las cárceles. En Chascomús, ¿qué va a hacer el intendente? ¿Va a tener policía comunal? ¿Le corresponde? ¿Firmó el convenio? No. No llega, no tiene... En realidad no necesitan firmar son reparticiones que dependen de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero no diga policía como sí. Scioli viene firmando, y Granados Sí. firman convenios. Chascomús no ha firmado todavía que Sí. yo tenga noticias. Sí, a diferencia de lo que era el proyecto original, que requería de una aprobación del Consejo Deliberante Claro. si se Local, sancionaba en claro. ley para que fuera definitivamente local, ahora nada más que con un convenio de suscripción de algunos intendentes alcanza. Bueno, ¿y ustedes qué? Porque imagino que si han consultado en México y en algunos otros lugares, es porque están proyectando algo para hacer en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. ¿Cómo encaran ese problema? Miguel Pase, por ejemplo, propone dividir ¿no? la policía. Capacitar eso? de una manera para la policía del Gran Buenos Aires es absolutamente cierto. Las características del delito, las características demográficas, las características culturales, las características hasta físicas del Gran Buenos Aires son tan distintas Sí. que producen delitos distintos, y el delito distinto requiere una policía capacitada de manera diferente. También Claro. es muy distinto el delito en el interior. Bueno, distinguir entre la policía provincial y la policía municipal, modificar los mecanismos de reclutamiento, que sean mucho más exigentes. No puede ser que ingrese con tanta facilidad una persona que después se descubre que no era mentalmente apta para estar en la policía. Claro, hoy como hacen falta efectivos, entran todos. De hace rato, no solamente con esto. Ahora, ¿y qué hablar del sueldo? Porque Bueno, nosotros es hemos eso. hablado acá, por ejemplo, con Vidal, vicejefa de gobierno porteño, y ella ha dicho, ¿y la policía de Scioli? La verdad es que qué nivel de compromiso va a tener en la lucha contra la delincuencia si tiene un sistema judicial que muchas veces suele casi reírseles en la cara porque agarran a un delincuente y automáticamente lo sueltan y encima cobran 2 mangos. Y además están cansados porque justamente como cobran poco, Hacen horas tienen que extras. hacer horas extras y recargas. Sí, bueno, hay dos sectores, dos servicios del Estado cuyos funcionarios están muy mal pagos. Y sin embargo todo el mundo quiere que sean los mejores servicios. Bueno, paguémosle mejor. Policía y educación, paguémosle mejor. Ahora, para esto hay que hacer ahorro en otros lugares. Bueno, que me digan, por ejemplo, gasto de publicidad. Yo sé que con esto no resuelvo todo el problema, pero si además se debe gastar en publicidad, ahorrar en gasto en publicidad, ahorramos gastos en espectáculos. por ¿Ustedes ejemplo. creen, como dice Randazzo, que Scioli es marketing puro y publicidad en los medios de No, comunicación? el gobierno es marketing puro. Todo el gobierno. Hay distintas maneras de hacer Sí. marketing. El relato es puro marketing. Sí. El relato del oficialismo. Convengamos, ¿Qué Ricardo, es que el no se relato? lleva muy bien el gobierno nacional con algunos medios como para que sea eficaz eso de que pagando automáticamente tenga buena imagen. No, pero ellos hacen un relato. Y el relato de ellos, ¿qué es el marketing? Es tratar de influir en la opinión pública a partir de un recurso retórico que le quiera hacer creer a la gente cosas que nada tienen que ver con la realidad. Y eso permanentemente hace el oficialismo. Lo haga a través de una propaganda o lo haga a través de
de un discurso de la presidenta. Por ejemplo, el otro día dijo, fíjense ustedes, cuando en el canje vieron que no entró nadie casi, Sí. dijo, era muy buena noticia eso. Que era muy buena noticia que no hubiera entrado Sí, gente un al éxito, canje. un Un éxito. Entonces, yo me pregunto, si hubiera entrado gente, ¿hubiera sido una muy mala noticia? Si que entrara poca gente, que poco aceptaran los bonos y el canje, era muy buena noticia, que lo hubieran aceptado hubiera sido una mala noticia. Entonces, ¿para qué hicieron el canje? Claro. Es una cosa que permanentemente están diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo creo que piensan que la gente es tonta. Diputado, bueno, digamos, en ese sentido, tan mal no les ha ido. La última vez sacaron 54% de los votos. No, ¿por qué razón? Porque el país mejoró, pero podría haber mejorado mucho más. Está bien. A ver, Sí. podríamos, yo pregunto, perdón, Fabián, el país creció, ¿cómo no iba a crecer? Si lo que nosotros producimos empezó a valer muchísimo, ¿cómo no iba a crecer? Solamente un burro podría desaprovechar, un burro total podría desaprovechar esa oportunidad. Con el crecimiento mejoró socialmente, también ¿cómo no va a mejorar? Con niveles de tasa de crecimiento. Ahora, eso no es incompatible con lo siguiente, no aprovecharon como podían haber aprovechado. En estos años de crecimiento podríamos tener mejor educación, ¿no? Tenemos mejor educación que antes, mejor policía que antes, tenemos mejor justicia que antes, tenemos mejor transporte público que antes, tenemos mejores rutas que antes, tenemos más energía que antes. En esas cosas podríamos haber mejorado, ¿no? Tenemos una estructura... Las cosas estructurales, digamos, ¿no? Claro, que son las importantes. Sí, sí, claro, las que No perdurarán. estoy diciendo, la educación, alguien me podría decir, bueno, no busque la quinta pata al gato, la educación es una cosa No, secundaria. ellos van a decir que incluyeron gente, que cada vez hay más gente dentro del sistema. El relato, ese es el relato. No, bueno, la calidad es un la- desastre. la- Lamentablemente, pese al esfuerzo, El impacto de la asignación universal por hijo en ese sentido es... no es cierto eso tampoco. Sí. No es cierto. No creció absolutamente. no creció la Lo dijo matrícula en Aníbal las escuelas Fernández. públicas. No, señor, no es cierto. Miren, y sobre todo en la secundaria, hubiera colapsado la escuela pública si hubiera crecido el 25% en No, un bueno, año, pero como muchos lo se dijo. fueron a la No, privada. un como lo dijo. 2,5 habrá crecido aproximadamente. Un 2,5. Ellos dijeron que la sí, sí, la eso escuela hubiera colapsado. Dijeron que la matrícula, Aníbal Fernández dijo que la matrícula había crecido el 10% en la primaria, después del ingreso universal, al año siguiente lo dijo, y el 20% en la secundaria. Si eso hubiera ocurrido, hubiera colapsado. Gracias a Dios la Argentina tenía niveles importantes de escolarización, matriculación. sí. Ahora, ¿saben lo que pasó durante estos 10 años, durante este gobierno? Única vez en la historia de la Argentina, nunca desde la ley 1420 ocurrió algo semejante. Cayó 380.000 alumnos la matrícula en 10 años, 380.000 alumnos. Simultáneamente estatal. Pero la estatal. matrícula de la educación pública, Estatal. claro. Ah, sí, bueno, ¿saben qué quiere decir eso? Cuando nos Sí. contestan eso desde el gobierno, bueno, pero creció en 230.000. Los padres tienen dinero para pagar. No, señor, ahora le voy a decir. 230.000 creció la privada. Hay allí unos 50.000 que no saben dónde fueron a parar. Pero eso significa, cuando quieren conformarnos con esa respuesta, que ellos consideran a la educación pública un bien inferior. ¿Saben qué es un bien inferior en la economía? Aquel bien que aunque aumente el ingreso, consumís menos. O mejor dicho, a aquel bien que cuando tu ingreso, tu salario aumenta, lo dejas de consumir, porque es de calidad inferior. Entonces, si decimos que cae la matrícula en la educación pública porque se pasan a la privada, es admitir lo que es una vergüenza, que la educación pública no tiene calidad. Y eso es lo que ocurre, no tiene calidad. ¿Y saben qué? Depende la calidad de nuestras vidas, de nuestros hijos, de la educación pública. Ricardo, gracias, ¿eh? No, Albino y Fabián, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga feliz año y Felicidades a para todos. Racing también. Ahí Felicidades, está, sos- muy bien. De Avellaneda, todos queden en Sí, Avellaneda. sí, muy muchachos. bien, muy bien. Feliz año hombre para todos. independiente, Sí, reconocido. sí, hombre, Lo hombre dijo- hombre de palabra, porque en algún momento le Sí. preguntamos si estaba peleando el Pensamos- campeonato. pensamos que era una cosa de compromiso sí, sí. político, así. Estaba peleando el campeonato Racing todavía con nosotros y dijo, no, yo no soy anti-Racing, yo soy independiente, tradición familiar. No soy anti Su nada. padre, claro, no soy anti nada, dijo, menos anti-Racing. Bueno, lo están disfrutando los Que los primos, todos ¿eh? en Avellaneda la disfrutamos todos. Sí, Buah, sí, no muy se bien. lo crea, eso no, Ricardo. Ya volvemos.